dijo el Señor en Isaías 55, versículos 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí el Señor obviamente nos está llamando a una conversión de la mente, porque lo que tiene relación, queridos amigos y amigas que me están escuchando, con el arrepentimiento para salvación que nuestro Dios demanda a todo ser humano, que es el único requisito para poder previamente la persona haber hecho realmente una contrición, un arrepentimiento de todo corazón, haberse entendido en la condición en la que se encuentra ante Dios, esa persona podrá finalmente creer con fe en el Evangelio. Porque si esta persona o cualquier persona que esté diciendo que sí, que tiene fe, o que sí va al cielo, o por cualquier pensamiento que la persona pueda tener en su mente, que está no conformada a lo que dice la Biblia, no lo conformado a lo que dice Dios, lo que está escrito, sino que guiado por sus propios razonamientos, por sus propias convicciones, por sus propios pensamientos, por lo que le han podido enseñar durante su vida o convicciones de otras personas, esa persona, si no convierte su mente, si no hace este arrepentimiento, que significa un cambio, yo tengo que cambiar mi parecer, mi forma de lo que yo he creído toda mi vida, lo que yo creo que está bien, lo que yo pienso que puede ser que yo vaya al cielo, porque tampoco hay seguridad en las personas, es lo que tiene que hacer el hombre. La palabra arrepentimiento en el griego original, como fue escrita en el Antiguo Testamento, dice metanoia. Metanoia. Meta siempre tiene relación con un cambio en el hombre. Y noia va conectado con la mente. Entonces, lo que nuestro Dios está diciendo al ser humano: arrepiéntete de aquí, de tu mente, arrepiéntete de tus pensamientos, porque no son los míos. No es como tú estás diciendo, es como digo yo. Y eso es lo que cuesta que las personas puedan entender. El arrepentimiento para salvación no tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados, como pregonan y predican, si es que a eso se le puede llamar predicar el Evangelio. Todas estas personas evangélicas cristianas del mundo religioso, todas están prevaricando, todos están apostatando, porque ellos hablan de un arrepentimiento de los pecados, lo cual el Señor jamás, nunca ha demandado al hombre para ser salvo que se arrepienta de sus pecados. No, el Señor lo que le exige al hombre, las únicas dos cosas que le exige al hombre para poder, si esa alma, cuando yo me muera físicamente, mi alma pueda ir a la presencia de Dios, con la vida eterna que Él ya nos dio, para validarla, yo tengo que primero arrepentirme, después creer en el Evangelio, ¿cierto? Con fe. Si esa persona no comprende que el arrepentimiento es de la mente,
no de los pecados, porque el Señor dice claramente dice, en 2 Corintios 5:19 dice, que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor no toma en cuenta los pecados de una mujer como yo, o de ti, querida amiga. No, porque el Señor fue el que fue condenado por causa de nuestros pecados a la muerte. Dice Dios en primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, muertos espirituales, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos, todos, sin excepción, toda la raza humana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El camino que le pareció en la mente, a cada quien se apartó. ¿Ah? Yéndose por religiones, yéndose por creencias de, no sé, holísticas, el universo, que vudú, que no sé, que cualquier cosa que tenga que ver con supuestamente cosas espirituales, en Buda, etcétera. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, a pesar de esto, de todo lo que el hombre hace y quiere creer a su manera en rebeldía ante Dios, sin querer conformar sus pensamientos a lo que dice Dios, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué el ser humano es llamado por nuestro Dios impío, inicuo? Porque eso somos, querido amigo. Ante los ojos de Dios nosotros somos personas inicuas, somos personas malvadas, seres que estamos viviendo en un cuerpo de carne y de sangre y que tenemos la vida, el soplo de Dios, porque Él nos sopló el ruaj y el neuma, pero no todos están vivos. El ser humano tiene que vivir espiritualmente de nuevo. Dios hacerle nacer el espíritu a una persona de fe como yo, y tú todavía estás a tiempo. Somos inicuos, somos malvados. Nuestro Dios ha dicho que Él hoy día, con cualquier persona que no le ha creído de todo corazón la salvación que Él nos dio, que consumó en forma contundente, el Señor lo hizo, lo consumó en su cabalidad, nos dio la vida eterna que Él había prometido, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y el Señor lo que promete cumple. Entonces, Dios hoy día, querido amigo, contigo no te ama el Señor, no como dicen las personas religiosas que son tan lindos, tan hermosos, que hablan solamente palabras lisonjeras, que te dicen cositas, que Dios te ama, sí, hermanito, hermanita. Eso es una mentira religiosa, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-23. No todo el que le diga Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. La voluntad del Padre es que el hombre se arrepienta. Marcos 1, Marcos 1:15, perdón, que me vino una. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos demandas, son dos mandatos de Dios para todo ser humano, sin excepción. Si la persona no se arrepiente, no cambia su mente y entiende que está condenado, porque el alma que pecare, esa morirá, la paga del pecado es la muerte del alma, esa es la pena judicial por el pecado. Se paga así, con la muerte del alma. Si no entiende que está muerto espiritualmente,
porque la persona al cometer su primer pecado quedó con su alma sentenciada al infierno, con su espíritu muerto, esperando a que muera el cuerpo, siguiendo de la muerte del alma, y que será una persona corrompida hasta que se muera, igual que yo, querido amigo, porque yo soy malvada, perversa, pecadora, soy una mujer mentirosa, que me gusta hablar mal del prójimo, hago cosas que no debo hacer en la intimidad. Cuando nadie me ve, yo hago cosas horribles, querido amigo, para la gloria de Dios lo digo. Yo soy una inmunda y perversa pecadora, pero, pero he sido declarada justa nada más que por mi fe. Por eso el Señor nos llama justos, en justicia. La justicia que debía ser aplicada a mi alma fue aplicada en Cristo. Cristo fue condenado a la muerte de su alma en vez de mi alma, para que mi alma no fuese condenada. Y esto yo lo he creído con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el hombre tiene que ser justificado por su fe. Romanos 4:25. Entonces, no hay amor de Dios para ti hoy día, hay ira. Dice Juan 36, el que cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En el Salmo 7:11 dice el Señor, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Dónde está la cognitividad del ser humano para entender estos versículos? Que a pesar de que los leen, a pesar de que se los repiten y repiten y repiten la Biblia, ellos saben mucho la Biblia, pero son muertos espirituales. ¿Cómo no alcanzan a entender que dice el Señor que hay condena, que hay juicio, que hay un infierno, que tú tienes que escapar de ese juicio, querido amigo? Porque Cristo murió por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados, no por mí, porque yo soy inmunda, soy perversa igual que tú, querido amigo. Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino a salvar nuestras almas que están condenadas al infierno. En la mía ya no, porque yo ya he creído con fe, si yo me muero voy al cielo. Esa es la convicción que tengo. Yo tengo fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que yo no veo. Es cuestión de que yo me muera y yo voy al cielo. Como dice en segunda de Corintios 4:13, pero déjame confirmarlo, porque no quiero citar la escritura sin decirlo correctamente, porque dice 1 Pedro 4:11, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo, lo que está escrito. Segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí conforme a lo que está escrito, por lo cual hablé. Nosotros los que hemos sido salvos, mis hermanos y hermanas en la común fe de Cristo, en la fe, en la sola gracia de Cristo, por sustitución de condena, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que, querido amigo, no te engañes. No te engañes, querido amigo, porque el Señor hoy día no está feliz contigo. Tiene ira sobre tu cabeza, porque tú no le has creído al Padre, no le has creído al Hijo. Dices que sí, pero en realidad no. Y dice también el Señor en Números 14:18, ojo con esto, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Todos somos culpables, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que no hay alegría de Dios hacia ti, querido amigo. Dios no te ama, ya te amó. Ya te amó el Señor en la cruz, ya te amó. En Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y Cristo vino a darnos buenas nuevas de salvación. El Señor, antes de que fundara el mundo, ya tenía pensado en su corazón salvarnos el alma, porque Él es omnisciente,
Él tiene presciencia, Él sabe todo lo que va a ocurrir, porque el Señor es eterno y nuestras almas también las hizo eternas. Entonces, ¿qué significa iniquidad? Miren, querido amigo, yo lo saqué y lo puse aquí lo escribí para poder decírselos. Una persona impía dice, como dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelvas a Jehová. El impío se relaciona con el término rachá, que describe una persona malvada, injusta o culpable. Se refiere a alguien que vive de manera opuesta a la justicia y a la piedad de Dios, caracterizado por una conducta desordenada y una falta de respeto o desprecio hacia Dios y su ley. Porque tú, sin quererlo o voluntariamente, tú sí estás en contra de Dios. Porque tú estás transgrediendo la ley de Dios todos los días y no te has visto así. No te has visto con tu alma marchando al infierno. Y toda persona, igual que yo, que voy a seguir pecando hasta que me muera, porque a mí no me han sido quitadas las inmundicias de la carne, como dice 1 Pedro 3:21, sino que yo he sido justificada por mi fe, ahora tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Toda persona que desprecie el Evangelio, las buenas nuevas que Cristo ya nos salvó y nos salvó por sustitución de condena penal, no moral, porque la moral hay que dejarla a un lado, porque soy y seré pecador hasta que muera, igual que tú. Toda aquella persona que piense así, para Dios, es esto. Todas estas características. Es un impío, es una persona que lo desprecia, es una persona que hace iniquidad. Iniquidad, latín iniquitas, que es igual a cualidad del injusto, o sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. Nosotros somos malos, querido amigo. El Señor lo dijo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? A sus discípulos le dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, a sus discípulos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así que para Dios nosotros somos injustos. Somos injustos, Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque. Yo, una mujer justificada solamente porque apliqué fe, deposité fe, mezclé mi creer con la fe y fui salva. Tú también estás a tiempo, querido amigo. El arrepentimiento entonces tiene que ver con un arrepentimiento de la mente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice el Señor, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido tu alma, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no quiere tu muerte, querido amigo. Ezequiel 18:32, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. ¿La muerte de qué? La muerte de tu alma, del que muere, cuando muera tu cuerpo. Dios no quiere eso. Dios quiere que todo ser humano vaya a su presencia, pero el hombre es el que toma la decisión. Y ahora que tú estás escuchando este video, tienes la oportunidad de tomar tu opción, tu decisión, porque esto es una decisión. Si tú quieres atender a lo que dice Cristo, o quieres seguir en tus convicciones, o escuchando convicciones de terceros, religiosos hipócritas, que son personas ciegas guiando a ciegos, allá tú. Pero Cristo ya te lo ha dicho. Y quiero finalizar con esto. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el Señor, hablando por medio de la pluma del apóstol Pablo, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de la Tesalónica, personas como yo, salvados, la iglesia, en ese tiempo, la iglesia primitiva, porque estas palabras, cartas apostólicas, no son para los muertos espirituales, es para los vivos, como yo, vivos espiritualmente, nacidos de nuevo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de cuando se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, lo cual está próximo a suceder. Habla el apóstol Pablo desde el versículo 9, voy a hablarles, que habla sobre esto, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda rebeldía, toda iniquidad, toda impiedad, todo eso es propio del ser humano. Y si la persona no hace efectiva la salvación que Cristo ya nos dio por gracia, ¿ah? Ahora, antes que se termine el tiempo de la gracia, pronto a cumplirse esta profecía del Señor, esa persona, después que quede aquí, cuando venga la ira del Señor en los 7 años de la tribulación, esas personas van a tener que, si quieren ir al cielo, van a tener que dar su vida, morir por la causa de Cristo, porque van a ser asesinados, van a ser torturados, van a ser por los musulmanes, los siervos de Satanás. Entonces, aquí dice, 1 de Pedro 3:4, en el otro video anterior se lo había mostrado, pero ahora quiero ver si lo alcanzan a leer, para que vean lo que dice Dios, el interlineal griego, el original, como fue escrito en el Antiguo Testamento en griego. Esta es una transliteración, letra por letra, punto por punto, palabra por palabra. Es como si estuvieran ustedes leyendo el papiro original, tal cual fue inspirado por Dios para ser escrito por los hombres de Dios. Dice aquí, dice, primera de Juan 3:4, todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace, y el pecado es iniquidad, maldad, injusticia, infamia, ignominia. Eso somos nosotros. Ahí está, querido amigo, para que lo puedas apreciar. Así que, querido amigo, aún estás a tiempo. Porque por gracia habéis sido salvados. Habéis, ya fue eso en tiempo pasado, hace 2000 años en la cruz. Porque por gracia habéis sido salvados. Y esto no de vosotros, sino que de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. En Efesios 2, versículos 8 y 9 está esto citado por el Señor. Para que nadie se gloríe cuando tenga que llegar a la presencia de Dios, que yo hice tal cosa, yo hice tal mérito, yo hice obra, yo ayudé al prójimo, yo fui bueno, yo dejé el pecado, guardé santidad, no fui un tibio, todo, etcétera, etcétera, que son pasajes bíblicos, pero que son mal aplicados a lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque son muertos. Y los muertos no tienen conexión con Dios. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, con el espíritu nacido de nuevo. Y eso lo hace Dios. Sumerge en una persona su Espíritu Santo cuando el Señor haya fe en esa persona, cuando ve que le ha creído, cuando esa persona se ha arrepentido para salvación, ha entendido que está condenado y que no hay nada que pueda hacer, nada que pueda hacer, porque nuestras justicias no nos salvan, porque nuestras obras no nos salvan, nada que sea un mérito propio mío, nada me salva, nada, solamente la fe. La fe, como dice el Señor, porque el justo por la fe vivirá.